Hola, ¿qué tal? Vamos a seguir con el capítulo, ¿no es cierto?, de agentes físicos, que hablaba de agentes físicos térmicos, específicamente en el caso de termoterapia profunda. Ya habíamos esbozado ya una preliminar cosa que era que por la conversión se podía hacer conversión eléctrica, que fue lo que vimos con respecto a la onda corta, y una conversión sónica o ultrasónica o mecánica, que era el ultrasonido. Este eh, dispositivo o herramienta usada por el kinesiólogo es seguramente la más frecuente en lo que respecta a agentes físicos, debido a que los costos de los aparatos son mucho más económicos y eso también está más al alcance de una gran población de kinesiólogos. Por eso que es interesante esto de evaluar bien cuáles son las alternativas de tratamiento y cuáles son los principios fundamentales que sustentan esta terapia. Cuando uno va a alguna consulta de kinésica, siempre va a encontrar a un colega que está aplicando ultrasonido, y seguramente todos ustedes han tenido la oportunidad o de presentar, de presenciar, o también ser tratados con este tipo de tratamiento. Aquí vemos, ¿no es cierto?, una foto en que hay un dispositivo que es el que nosotros aplicamos. Recordar que esto se llama transductor. Este transductor, y vamos a decir por qué se llama transductor, es el que se coloca como una interfase que es un gel para poder transmitir ultrasonido hacia el interior de nuestro cuerpo. Tiene esa condición, ¿no es cierto?, de que es como un masaje con todos los elementos que corresponden a los agentes físicos, pero también a lo que corresponde a la parte psicoemocional del paciente, que siente que están haciendo un masaje y que sienten que hay una aplicación. Y por lo tanto eso le da otra connotación. Además, la estimulación a beta, que corresponde al tacto, y eso también saben que tiene que ver con la compuerta. Así que tiene varias implicancias en el tratamiento y los efectos que va a tener propiamente tal, que son los que vamos a ver ahora, el ultrasonido. ¿Ya? Para empezar eso. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, la máquina que va a estar en nuestro laboratorio, que tiene aquí su transductor, comúnmente llamado cabezal, pero lo técnico es que llamemos a esto con su nombre, que es transductor. Ya vamos a explicar por qué se llama transductor. Aquí está la máquina con una pantalla. Esta pantalla se enciende de cristal líquido y tiene muchas opciones y muchos números. No asustarse con los números. Y dos perillitas que están acá abajo, que son las que nos permiten dar la intensidad o la potencia, ¿no es cierto?, medida en watts aquí por centímetro cuadrado, por superficie, porque esto va a cubrir una superficie. Entonces, cuando queremos dar la potencia, la vamos a hacer con esta perillita. Y esta otra perillita que actúa como amperímetro es para el uso que esta máquina tiene una terapia combinada, porque también tiene electricidad, que es el otro capítulo que viene a continuación. Pero aquí lo que nos interesa es este sector a nosotros. El lado, este costado, sería para ustedes el lado derecho de la pantalla. Acá, a este lado, ¿no es cierto?, nos interesan las columnas, porque aquí van a estar marcados los parámetros que corresponden a la aplicación de ultrasonido. Y su transductor. Este transductor hay que cuidarlo bastante, porque aquí adentro hay una piececita que es un cristal que con los golpes se puede fracturar, y por lo tanto hasta ahí no ha llegado la cosa. Tendré que comprarme un transductor nuevo, cosa que no es tan barata. Ya habíamos visto las ondas que se propagaban por el espacio. Esta es la diferencia con las ondas acústicas, que se propagan por el espacio y también se propagan por el vacío. Es lo que llamábamos
ondas electromagnéticas. ¿Ya? A diferencia de ellas, el ultrasonido es una onda mecánica que por lo tanto necesita un medio mecánico. No se transmite por el vacío, por lo tanto necesitamos un medio mecánico. El medio mecánico que todos conocemos para la transmisión de sonido es el aire, el ambiente, ¿no es cierto? Nosotros a través de eso escuchamos. Si nosotros tuviéramos vacío, no tuviéramos oxígeno aquí, estuviera esto absolutamente sin nada de gas, sin nada de ningún medio acoplante, a lo mejor no sentiríamos nada, ni la voz nuestra, ni ningún ruido. Por lo tanto, tampoco las ondas de este ultrasonido se propagarían. Por lo tanto, necesito un medio mecánico para el sonido. Eso es. Entonces, de partida, es una onda mecánica. Aquí hay un típico aparato, que este es el esquema, no tiene tantas cosas eléctricas como el que vimos para onda corta, pero así someramente vamos a ver que tiene, ¿no es cierto?, un generador que se abastece de la red, se alimenta de la red. Este generador va a emitir ondas eléctricas y con una frecuencia determinada, y va a ir por medio de un amplificador para acelerar la cantidad de corriente o el flujo de corriente hacia este transductor. Como que dice cabeza de tratamiento, este es el transductor que señalamos, ¿no es cierto? Este que está pasando aquí el colega, sobre una zona extensora, sobre los extensores aquí, seguramente para una epicondilitis lateral. Estamos viendo, ¿no es cierto?, que el transductor está aquí, con todos estos aparatos. Esto llega hacia la parte fundamental del equipo, que es un cristal en forma de una tableta, ¿no es cierto?, que está aquí colocada justo en la zona donde va a estar en contacto con el paciente, una cosa metálica, y sobre esa cosa metálica va esta tableta que está conectada a estos cables. Esa tableta tiene una corriente que llega ahí, que es la corriente que yo le envío a través de este circuito. Y esa corriente, a través de la aplicación sobre este cristal, se va a transformar en una onda mecánica. Por lo tanto, esto que está aquí es ya una transducción a energía mecánica, ¿no es cierto? Y ese fenómeno se conoce con el nombre de piezoelectricidad, por un fenómeno piezoeléctrico. Piezo viene de cristal, comprimir cristal, piezoelectricidad, genera una corriente mecánica. Entonces, el cristal recibe la corriente eléctrica y genera aquí una onda mecánica. Esa onda mecánica, debido a su frecuencia, que está entre 1 MHz, 1 millón de ciclos por segundo, y 3 millones de ciclos por segundo, 3 MHz, es el ultrasonido. El sonido normal, lo que nosotros escuchamos, lo que están escuchando ustedes a través de mi voz, corresponde a oscilaciones que van entre 1 Hz y 20.000 Hz, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo tengo la capacidad solamente de escuchar hasta 20.000 Hz. Más allá se denomina ultrasonido. Más allá de 20.000 Hz, entonces pasa a ser ultrasonido. Lo que yo aplico en forma terapéutica como kinesiólogo son alrededor de 1 millón de ciclos por segundo, o sea, 1 MHz, a 3 millones de ciclos por segundo, 3 MHz. Eso es lo que emite este transductor, así se llama eso. Entonces, fundamental, entonces está este material de cristal piezoeléctrico, así se llama el fenómeno, que vamos a describir en las siguientes diapositivas. Entonces, esta energía
se transmite, al igual que se transmite mi voz, pero aquí en el caso específico va a ser el medio donde yo voy a aplicar a esto, pueden ser mis tejidos, puede ser el agua, va a producir entonces una compresión, un fenómeno que se llama compresión, que está marcado aquí con el color oscuro, ¿no es cierto? Y una descompresión llamada rarefacción a este lugar. Luego se comprime y se rarefacta. Rarefacción se llama este fenómeno. Vamos a ir viendo de en qué consiste esto de la rarefacción. Y aquí tenemos nuestro cristal, ¿no es cierto? Aquí está el cristalito, que es una tableta, por eso que es muy sensible. Esta es una tableta piezoeléctrica de un cristal, similar al cuarzo. En este caso, generalmente son de circanato o titanato de bario. Circanato de bario o titanato de bario. Entonces, con una tableta, esta una tableta como una tableta efervescente, esa que ustedes seguramente toman con algunos medicamentos. Y esa tabletita puede con los golpes fracturarse, pero con la corriente, al tener los electrodos aquí encima, positivo y negativo, va a producir una compresión y una rarefacción de esta forma, ¿no es cierto? La fuerza compresiva de la corriente, positivo y negativo, va a actuar sobre este cristal produciendo este fenómeno. Ahí está. Veamos lo siguiente, al tiro. Advance. Y produce el fenómeno de las rarefacciones, y esto va consiguiendo con la, si yo lo llevo a la gráfica, con una amplitud, una depresión, ¿no es cierto? Un ciclo, una onda. Eso es. Entonces, gráficamente nosotros lo describimos como esta onda. Pero el fenómeno que ocurre es este. Aquí viene la compresión, aumenta la densidad, ¿no es cierto?, de las partículas del cristal, y aquí le saco la densidad, por eso va a depender de la longitud de onda y de la frecuencia, las veces que se repita. ¿Cuál es la frecuencia usada para el ultrasonido? Ya sabemos, 3 MHz y 1 MHz. Y si lo llevamos a esta otra diapo, aquí está el fenómeno. ¿Se fijan? Arriba, rarefacción, compresión. Entonces eso va produciendo una oscilación. Y la tableta, si tuviéramos que llevarlo a un sentido bien fácil de entender, se comprime y se descomprime, transformando entonces la corriente que llegó en una onda, en este caso de ultrasonido. ¿Por qué? Porque tiene 1 MHz y tiene 3 millones de ciclos por segundo, 3 MHz. Así es. Se fijan que la rarefacción se hace, como dice ahí la diapo, menos denso. Aquí al comprimirlo, ¿no es cierto?, aumenta la densidad, entonces la tableta va tomando esta forma. Y esto es un fenómeno mecánico, por eso que la onda que generó abajo con este fenómeno piezoeléctrico, así se llama este fenómeno, la onda que generó es una onda mecánica, a través del flujo de la corriente. Este fenómeno piezoeléctrico es también recíproco. O sea que si yo hago vibrar una tableta, puedo generar una corriente eléctrica. Se habla de fenómeno piezoeléctrico justamente eso, y en nuestro cuerpo tenemos varias sustancias que pueden producir eso. Por ejemplo, el hueso. Si yo actúo sobre compresión y descompresión, y generalmente puede ser el aumento de tracción mecánica de un tendón, por ejemplo, o de una fascia plantar, en el caso del calcáneo, yo puedo generar corrientes eléctricas que tienen que ver con el trifosfato de calcio y producir seguramente, según las ondas mecánicas, una corriente de trifosfato cálcico que genera los famosos llamados osteofitos. Entonces, en el caso del calcáneo, una fuerte presión de la aponeurosis, de la fascia plantar, podría provocar mi calcáneo
la aparición de un sobrehueso que se conoce con el nombre de espolón calcáneo. No sé si lo han escuchado ustedes, pero esa es una causa muchas veces de lo que se conoce como fascitis plantar. Un paciente que puede resultar por exceso de tracción, puede ser una persona obesa, o un paciente que tiene un pie cao y que la fascia plantar ejerce una gran presión sobre la zona ósea, genera entonces una traslación de cargas eléctricas de trifosfato cálcico llevado a esa zona y producir un sobrehueso, osteofito, osteofitosis. Y así, la mayoría de las osteofitosis que nosotros tenemos están generadas por este fenómeno piezoeléctrico. Entonces, este fenómeno puede ser inverso, como dice ahí la cosa. O sea, es un fenómeno recíproco. Yo genero por la corriente sobre la tableta sonido, ondas mecánicas. Y las ondas mecánicas también podrían producir en nuestro tejido, en el caso de la fascitis plantar con espolón, ¿no es cierto?, la generación de sobrehueso. Producir entonces el fenómeno inverso. Eso es fundamentalmente importante para entender cómo, por ejemplo, la acción sobre algunas sustancias cristaloides que pueden ser, se habla de eso, ¿no es cierto?, los geles de nuestro cuerpo, por ejemplo, los tendones, o también, ¿no es cierto?, las zonas de fascia, producir ahí una permanente traslación de cargas. En el caso en el periodo de remodelación, en la regeneración, reparación tisular, tenemos la propiedad de que a través del ejercicio y de la acción mecánica, de las movilizaciones, las vibraciones, muchas veces yo genero corrientes de células que se ponen en las zonas más densas y tengo colágeno, por ejemplo, ordenadito en la etapa remodelativa, que va haciéndose más denso en las zonas de mayor carga mecánica. Entonces ahí tengo también un fenómeno piezoeléctrico. Eso es interesante saberlo. Y en el hueso también, el hecho de cargar el hueso en la etapa, por ejemplo, una fractura, en la etapa remodelativa, yo podría generar mayor cantidad de hueso, trifosfato cálcico, y mejorar la consolidación ósea en el caso de la fractura. ¿Qué es lo que se hace con elementos de presión que pueden ser los tutores externos? Esto de colocar, ¿no es cierto?, unas mariposas para poder así producir compresión axial en los cabos de los huesos y generar mayor cantidad de huesos a través de la piezoelectricidad. Así que este fenómeno no es tan raro, es natural, lo podemos ver y pagar las consecuencias a veces, como esto, los osteofitos, ¿ya? En las vértebras podemos generar osteofitos. Entonces, ya tenemos entendido lo que corresponde a lo que sería la piezoelectricidad en el transductor de nuestro paciente y ya tenemos las ondas mecánicas de 3 megas y 1 megahertz dispuestas para los tratamientos. Aquí hay otra diapo que nos muestra este fenómeno de la compresión y la rarefacción. Es cómo se propagan las... ¿se fijan aquí si pudiéramos verlo y emular esto, un acordeón o una serie de láminas puestas así ordenadas y estas se comprimen, se descomprimen a través del paso, ¿no es cierto?, del sonido, en el caso específico del ultrasonido. Yo no soy capaz de escuchar ultrasonido porque mis oídos solamente aguantan hasta 20.000 Hz. Aquí vemos cómo viaja el sonido también. El sonido viaja a la velocidad de 300 en el aire, a la velocidad de 340 metros por segundo. Nada que ver con las ondas electromagnéticas que viajan a la velocidad de la luz, ¿cierto? Por eso que uno siente el trueno después que se genera el relámpago o el rayo. Llegamos un poco más tarde con el sonido. Uno ve el relámpago y luego el sonido, ¿no es cierto?, el trueno.
por esta razón también. Fíjense cómo se desplazan ahí, ¿no es cierto? Y miren lo que pasa en el agua. Aumenta la velocidad de traslación a 1493 metros por segundo. Por lo tanto, el sonido, en el caso específico del ultrasonido, se transmite mejor en el medio líquido. No así tanto en el aire por eso mismo y porque también muchas veces el ultrasonido específicamente se transmite muy mal por el aire. Por eso nosotros vamos a ver que esa condición nos obliga a colocar una interfase entre el transductor, este cabezal, ¿no es cierto?, la superficie, y el paciente. Necesitamos colocar un medio que acople, porque el aire me va a hacer rebotar ese ultrasonido y no va a transmitir muy bien. Necesito un medio acoplante que es, puede ser un gel con algunas propiedades muy similares a las del agua. Por eso ustedes seguramente se han hecho ultrasonido, ven que se ha hecho una gelatina y luego se coloca el transductor. Si no pasa eso, no puedo transmitir el ultrasonido, a no ser que esté dentro de una cuba con agua. En el agua, sumergido, seguramente puedo aplicarme ultrasonido sin necesidad de una gelatina, porque está sumergido, tengo un medio que me acopla. Entonces, de partida, el aire no transmite, en el caso del ultrasonido, las ondas que yo genero a través de mi transductor. Entonces, la frecuencia ya sabemos que es típica, ¿no es cierto?, del ultrasonido entre 1 o 3 MHz. La longitud de onda, para el caso específico de 1 MHz, sería 1.5 milímetros. Y en el de 3 mega puede ser de 0,5 milímetros. Esa es la longitud de onda. La velocidad ya la vimos, ¿no es cierto?, que en el agua alcanza 1000 y tantos. La velocidad en una solución salina, 1516, no, hay un más o menos por ahí con lo que vimos anteriormente. Y en el aire, la velocidad es del sonido, esto es el sonido, recordar que es el sonido, no el ultrasonido, es de 350 metros por segundo. Acá está la lámina que habíamos visto anteriormente, respecto a ella, tenemos el transductor ahí aplicándose. Y aquí habla, ¿no es cierto?, nos muestra cómo el cristal de cuarzo, en este caso nosotros estamos artificialmente fabricando la pastilla, que va a tener unas propiedades, esta que decía que se coloca en el transductor de titanato o circanato de bario, que tiene las mismas propiedades del cristal de cuarzo. Acá llegan las ondas, ¿no es cierto?, y caen sobre el material del cristal y se forman las ondas, entonces, mecánicas, ultrasónicas. La palabra piezoelectricidad viene de piesen, que significa estrujar o apretar. Por eso se llama efecto piezoeléctrico o fenómeno piezoeléctrico. Aquí vemos cómo nosotros cargamos las moléculas, yendo un poco más fino, ya mirando con el microscopio, las moléculas del cristal para generar esta situación de pasar de electricidad a onda mecánica, o viceversa, como recíproco, la onda mecánica pasarlo a electricidad. Tenemos ahí. Este fenómeno del ultrasonido no es nuevo, y está asociado también hoy día a la ecografía. Es espectacularmente importante porque a través de la ecografía nosotros, los kinesiólogos, hoy día podemos ver el interior de nuestros tendones y poder llevar ahí una agujita, por ejemplo, para hacer aplicaciones
de corriente a través de eso y producir fenómenos reparativos, en el caso específico de las afecciones crónicas, técnica que se conoce como MEP o otra técnica que se hace con corrientes galvánicas. También es importante decir la EPI. MEP y EPI son, a través del ecógrafo yo puedo ver incluso dónde voy llevando mi agujita hacia el interior. Y también la ecografía nos permite hacer reeducación, feedback para el paciente, saber por el color que va tomando o la imagen, saber si estoy contrayendo un músculo interno, por ejemplo, puede ser el piso pélvico o puede ser el mismo transverso del abdomen, para ir generándonos entonces una forma de feedback o retroalimentación de lo que estoy haciendo en otro tipo de técnicas. Entonces el ultrasonido no es ajeno a nuestro caso. En este caso los vamos a utilizar para otras terapias. El ultrasonido es penetrante y va pasando, mientras más líquido sea el ambiente, como vemos, más fácil de que pase. Pero a medida que va pasando se va atenuando. Y hay muchos tejidos que reflejan ultrasonido. ¿Por qué? Porque cuesta más que penetre eso. Entonces se produce una resistencia, o sea, una impedancia acústica al paso del sonido, en el caso del ultrasonido. Vamos a tener mucha impedancia, por ejemplo, en las zonas más sólidas, el hueso. El hueso va a impedir y va a atenuar el paso del ultrasonido, produciéndose un punto donde va a generar mucha energía para poder vencer esta barrera, lo que genera muchas veces un dolor perióstico cuando nosotros hacemos tratamiento. Eso es importante. La idea es evitar las zonas donde hay hueso, no aplicarlo sobre hueso, porque la cantidad de energía que puedo generar en esa zona determina un sufrimiento perióstico, lo que es intolerable muchas veces para el paciente. Ahí hay otra explicación. Nosotros entonces tenemos el transductor, la superficie que va a estar en contacto con el paciente es una superficie reducida. Por lo tanto, eso también reduce y hace que las aplicaciones de ultrasonido requieran una zona más pequeña para su aplicación que lo que veíamos con los campos electromagnéticos o electrostáticos. Aquí generalmente vamos a tener que buscar puntos, o si es más amplio, pasar más veces por ese punto. Por lo tanto, todo va a quedar supeditado a una dependencia de la superficie del transductor, la superficie de contacto, que se conoce con el nombre, aquí está, de ERA. Cuando yo diga cuál es el ERA del transductor, me estoy refiriendo a esta superficie. ¿Qué es esta superficie? ¿No es cierto? La superficie efectiva de radiación. A eso se refiere esto. Área de radiación efectiva. Es esto lo que va a emitir. No se emite por acá, ni por los bordes, ¿no es cierto? Solamente en la superficie que está al final del transductor. Entonces, el ERA del transductor tiene una superficie determinada. Generalmente los transductores universales que nosotros en el laboratorio tenemos, que son, así se llaman, porque generalmente su superficie es de la mayoría de los marcas o de los transductores que se utilizan en agente físico, es de aproximadamente 5 centímetros cuadrados. Entonces, ¿cuál es el ERA? Son 5 centímetros cuadrados. Ese es el área de cobertura del transductor. Por lo tanto, la aplicación es dependiente de esa superficie. Era dependiente. O sea, son 5 centímetros, hay unos más pequeños, hay otros un poquito más grandes. Pero entonces la cobertura va a quedar supeditada exclusivamente al ERA. Entonces, la aplicación era dependiente
y también la aplicación del operador es fundamental aquí, para poder repartir la energía en la cobertura de la superficie, cosa que vamos a ver un poquito más adelante. Si se fijan, esto está en vista lateral, sagital, como kinesiólogo, y vemos aquí que los rayos de las ondas que fabrica este transductor con presión y rarefacción se distribuyen en un campo. Y este campo, en el caso que se ve aquí, es un campo que se llama cercano. Campo cercano al transductor. Y se fíjese que va como convergiendo. Se va como apretando, ¿cierto? Converge. Y después nuevamente diverge y alcanza la altura de lo que debe estar en la salida, que es ahí, ¿no es cierto? Ahí esto, con esto que está aquí. Entonces llamamos a esta zona el campo cercano. Tiene un nombre que lo vamos a conocer de inmediato. Campo cercano o área conocida como zona de Fresnel. Esto es súper relevante porque esa zona de Fresnel, que es el campo cercano al transductor, bajo el transductor, es una zona donde en forma irregular se procede a la transmisión de este fenómeno de rarefacción y compresión. O sea, la onda se distribuye en forma irregular. Eso tiene que ver, y es muy importante, porque dentro del campo cercano yo puedo generar mayor cantidad y pics de intensidad que yo le puedo colocar, o potencia que yo le puedo colocar a la máquina, que son cercanos a valores de 4 veces el valor que yo fijo en la máquina. Por eso que esto se dibuja de la siguiente forma. ¿Se fijan? Aquí yo tengo el transductor y está emitiendo estas ondas. Y en este campo cercano, yo de repente puedo generar pics mayores o superiores al que empecé emitiendo. Esto es en forma irregular. Vamos a ver más adelante si tenemos otra diapo que lo vea bastante importante verlo. Ahí está. El campo cercano. Se fijan, los pics se elevan, no son parejos, pero a medida que me voy alejando, este campo lejano empieza a ser más regular. La altura se mantiene y no tengo estos pics irregulares, que pueden ser 4 veces el factor que yo generé aquí. Esto es lo que generé, lo que necesito, pero aquí en el campo cercano, esto es en irregular, ¿no es cierto? Esta zona cercana se conoce con el nombre de zona de Fresnel. Y para el campo lejano se conoce con el nombre de Fraunhofer. Nombre alemán, Jawohl. Fraunhofer. Para los fines prácticos, si a alguien le cuesta pronunciar, que me diga el campo lejano, estamos entendiendo de qué se trata, ¿ya? Fraunhofer. Y en el campo o zona de Fresnel, campo cercano, profesor. Exactamente. Volver un poquito hacia atrás. Cosa de que no es uniforme, se conoce con el nombre, esa zona del campo cercano, con el nombre de BNR. Se genera entonces este efecto BNR donde las intensidades no son parejas, como así ocurre en el campo lejano. Por lo tanto, no existe ningún transductor en el mundo que pueda generar un campo cercano sin esta fórmula del BNR, que significa proporción de pics no uniforme, de radiación no uniforme, coeficiente de no uniformidad del haz ultrasónico. Y eso va a estar en la zona de Fresnel. Hay una falta de homogeneidad del campo en la zona de Fresnel.
Entonces, esta interferencia puede producir esta elevación de la intensidad que yo fijo nominalmente en la máquina a 4 veces su valor. Por ejemplo, sobre 4 veces, perdón, sobre 4 veces su valor. Generalmente los transductores vienen marcados, y si ustedes compran un transductor o compran una máquina, usted lo primero que tiene que preguntarle cuál es el BNR de esta máquina, de este transductor. Y el BNR tiene que decir el valor. Dice, si es de 4, dice, el BNR es 4, el BNR es 6. No existe ningún ultrasonido que no tenga BNR. Y si el vendedor le dice, no, este tiene el BNR 0, eso es mentira. ¿Por qué se genera así? Porque el material de cristal para generar ultrasonido es un material que no tiene centro geométrico ni centro de masa adecuado, sino que está distribuido en forma de cristal, que así permite la radiación ultrasónica. O sea, una cosa por la otra, ¿no es cierto? Podemos generar ultrasonido con un cristal, y ese cristal tiene que tener las características del cuarzo. Y en este caso puede ser silicanato o titanato de bario, en el caso de los equipos. Y por lo tanto, la distribución de ese cristal no permite que se genere ultrasonido. No existe ninguna parte del mundo donde haya un ultrasonido que no tenga BNR, hasta el momento, no sé. Así que eso es interesante. ¿Es interesante por qué? Porque todo lo que está en campo cercano necesita ser irradiado con un material, o sea, con una forma de ese material que no permita que esté siempre en un mismo punto, porque los peaks van a ser muy altos. Si yo entrego, qué sé yo, 1 watt por centímetro cuadrado, en algunas zonas de la Fresnel, en las zonas más altas, los peaks van a ser de sobre eso, 5 watts, 6 watts, por ejemplo. Si yo emito 1 watt por centímetro cuadrado en mi máquina puesto en la pantalla, ¿no es cierto? Los peaks que van a haber en la zona de Fresnel van a ser altísimos. Por eso que el ultrasonido se debe mover cuando yo lo aplico, no puedo dejarlo estacionario. Hay hoy día ultrasonido estacionario de baja intensidad con una tecnología más moderna, que no me permita entonces exponer a los tejidos a esta elevación de los pics que puede generar puntos calientes, así se llaman, o producir, sobre todo en la zona donde hay cerca hueso, producir este sufrimiento perióstico del cual hablábamos anteriormente. Entonces, el campo distante es el campo donde no tengo este problema. ¿Cuándo podría yo tener un campo distante? Cuando tengo separado el transductor de la piel. Para tenerlo separado tendría que tener una interfase, porque si no, no se va a transmitir ultrasonido. Dijimos que no se transmitía por el aire. Necesito una interfase, y que esa podría ser el agua, por ejemplo. El agua me asegura que yo voy a estar en la zona de Fraunhofer. Tiene su ventaja. ¿Cuál sería la desventaja de eso? Es todo lo que significa tener un dispositivo especial, llenarlo con agua, que el agua no esté con muchas burbujas, porque las burbujas de aire hacen que el ultrasonido también rebote ahí. Entonces transmite muy mal con las burbujas de aire. Por eso también es importante, por ejemplo, que si el paciente lo está aplicando o se está en el agua, que no tenga mucho pelo, porque el pelo tiende a guardar moléculas de aire. Entonces el ultrasonido no va a penetrar bien, y también el pelo ya significa también una primera barrera en que va a atenuar en cierto modo la transmisión del ultrasonido. Pero lo importante es que los pelos guardan aire y por lo tanto esa es su función de aislante. Primera capa. Los que tienen más pelito que otros, en este tiempo lo disfrutan mejor. Está un poco helado, así que los lampiños sufrimos un poquito más. Entonces, en la zona de Fraunhofer, ¿no es cierto?, no ocurre esto.
Y por eso si uno quiere hacer aplicaciones superficiales o más parejas, donde yo pueda, no tener la problemática de mover mucho el transductor, como en el caso del campo cercano, es preferible meterlo a la agüita y tener una interfase. También de repente hay globos o hay pelotitas que tienen un material líquido y que podrían permitir, son selladas, ¿no es cierto? Podrían permitir también la transmisión a distancia porque el ultrasonido no está ahí pegado. Entonces no tengo la zona de Fresnel al lado del paciente, sino que la tengo lejana. Por lo tanto, cualquier aplicación va a ser pareja y va a caer en el campo distante o zona de Fraunhofer. Esta es otra cosa importante. Si se fijan en la aplicación de ultrasonido, esta va divergiendo. Por lo tanto, esta aplicación que hace el kinesiólogo a través de este instrumento, también lo van a escuchar después en las ondas de choque, que también es una forma de alta energía producida por sonido. En los dos transductores, los campos van divergiendo. Por lo tanto, no se focalizan. Por eso estas aplicaciones se conocen como aplicaciones radiales. El kinesiólogo usa el ultrasonido en forma radial. Para algunas aplicaciones, generalmente las ondas de choque, se utiliza la modalidad focal, que significa que yo la energía la condenso y no tengo esto, ¿no es cierto? Y caigo aquí al medio, como si fuera una punta o una aguja que va a caer sobre la zona, produciendo los efectos, que a veces son efectos de trauma, como ocurre en el caso específico de las ondas de choque, para reiniciar una inflamación que está a lo mejor en forma crónica. Entonces ahí necesito yo ultrasonido de aplicación focal, que eso es el resorte quirúrgico muchas veces. Pero cuando aplica el kinesiólogo, utiliza también en la onda de choque aplicaciones radiales que tienen menos energía que esa focal que podría ser destructiva. Ok. Entonces, cada vez que yo paso de un tejido a otro, voy atenuando la energía del ultrasonido de esta onda. Y por lo tanto, yo hago que esto se refracte y pierdo también mi efecto de profundidad. Y por lo tanto, el ultrasonido va perdiendo, va atenuando su energía en la medida que vaya penetrando en los tejidos. Si yo tengo tejidos que son más sólidos, es muy probable que ese tejido absorba y atenúe mucho el ultrasonido, se va quedando ahí en los tejidos. Vamos a ver más adelante otra diapositiva donde volver a hablar de esta situación. El flujo continuo y circular de fluidos celulares son inducidos por ultrasonido. Yo a los líquidos que hay dentro de nuestros tejidos, a líquidos intersticiales, ¿no es cierto? O todo esto que tiene que ver con los proteoglicanos, con las sustancias viscosas, notoriamente absorben ultrasonido y esa es una de las ventajas al aplicar calor, por ejemplo. Yo tengo disminución de la viscosidad. Esa es una de las ventajas de estas aplicaciones de flujo continuo de ultrasonido. Entonces, también al igual que la onda electromagnética, también entonces el ultrasonido lo puedo transformar en onda pulsada, para así impedir los efectos térmicos que pueda generar el ultrasonido. Ahí vemos, ¿no es cierto?, los efectos de los transductores. Aquí vemos el de 1 mega y el de 3 megas. Después vamos a ver por qué se usa uno de uno y otro de otro. ¿Cuál es para
1 mega y cuáles son los que son para 3 megahertz. Entonces, este coeficiente de no uniformidad tiene mucha relevancia para nuestra técnica de aplicación, porque como dije, tiene que ver mucho con los picos de intensidad que se generan en este campo cercano y no así en el campo lejano. La impedancia acústica es lo que ya hemos hablado anteriormente, la resistencia de los tejidos. Hay tejidos que conducen más fácilmente ultrasonido con los tejidos que tienen mayor cantidad de líquido, por ejemplo, sangre, todo eso. No así los colagénicos y no así el hueso, que va a tener una tremenda resistencia y va a atenuar prácticamente la absorción hacia interno del ultrasonido, va a quedar ahí en la capa, fuera, y generar una gran cantidad de energía y, como decía anteriormente, con el peligro del dolor perióstico. Nuevamente, predecir. Esto es interesante respecto a lo que estábamos hablando. ¿Cuándo es 1 mega y cuándo es 3 mega? La gran cantidad de energía generada y de frecuencia generada por los 3 megahertz hace que cualquier sustancia que esté bajo el transductor de este tipo, que se va a exponer a la radiación ultrasónica, absorba rápidamente y atenúe su radiación hacia el interior. Por lo tanto, cuando yo quiero tratar casos superficiales, por ejemplo, de piel, tejido adiposo, las fascias superficiales, y transmutación del músculo, yo ocuparé el de 3 megas para todos los casos en que sea la superficie, una cicatriz, un veterado, o una zona no muy profunda en que quiero irradiarla, yo utilizo esto. ¿Cuál es su penetración? Generalmente hasta 2 centímetros. Entonces, por eso, por el hecho de la cantidad energética, rápidamente lo que está aquí me absorbe rápidamente la cantidad de la frecuencia. Acuérdense que estamos hablando de 3 millones de ciclos por segundo. Y en el caso de 1 mega, se usa para profundidad. Generalmente se habla, ¿no es cierto?, de que puedo llegar hasta 6 centímetros de profundidad, si es que no encuentro tejido fibroso. Recordar que el músculo no es solamente filete, como decía, todo esto va lleno de fibras colagénicas que permiten el soporte, endomicio, perimicio, ¿no es cierto?, envolturas. Y eso generalmente va ocasionando atenuación del ultrasonido. Igual en la piel, si yo tengo una zona muy gruesa, superficial en el estrato córneo, también va a ser una dificultad para la transmisión del ultrasonido. Si la fascia es muy fibrosa o muy gruesa, ¿no es cierto?, también eso atenúa el ultrasonido, pero se va a quedar ahí. Entonces usaré los 3 megahertz. Aquí ven cómo el ultrasonido se transmite bien. Ya habíamos dicho que en el agua, miren, aumenta la velocidad y todo eso. Y donde menos, en el tejido óseo. Va a ser profundamente atenuado. Esto ya lo vimos, lo referimos. Aquí este gráfico nos puede mostrar esto, en la zona de Fresnel, la cantidad de pics irregulares. ¿Se fijan? Pueden partir ahí, yo lo necesito ahí, pero hay pics a cada rato. Entonces se saca el BNR, que sería la media de la cantidad de radiaciones y de pics de intensidad que se generan ahí. Por eso que el BNR es ¿no es cierto?, ratio, es una proporción de los BIN, o sea, de la radiación no uniforme. La atenuación es en forma exponencial. Matemáticamente eso en forma exponencial va atenuándose. Y fíjense que aquí en el hueso es mucho mayor todavía, por lo que habíamos hablado anteriormente, la atenuación.
A medida que aumenta la calidad de las proteínas que están aquí adentro y la cantidad, el tipo de tejido, notoriamente la absorción va siendo cada vez más alta y voy perdiendo profundidad. Por eso que los 3 megas se quedan arriba, ¿cierto? La absorción es rápida aquí. Lógicamente que en profundidad yo usaré, para lograr éxito, la profundidad del tejido, usaré 1 MHz. Todo lo que sea pieles, todo lo que sean tendones superficiales, por ejemplo, en la mano, ¿cierto? La aponeurosis plantar o palmar, yo usaré 3 megas. Tengo una gran posibilidad de acceder rápidamente a eso con este tipo de energía. Ya. Efecto biofísico del ultrasonido. A través de la energía mecánica, el efecto mecánico, yo adquiero entonces resistencia, oscilación de los tejidos, energía calórica y tengo un efecto térmico. ¿Cuáles son las cosas del efecto térmico? Estimulación circulatoria, relajación de los músculos, ayudo, ¿no es cierto?, a disminuir la viscosidad, aumento de la capacidad regenerativa de los tejidos a través, ¿no es cierto?, de la oxigenación. Y todo va a depender del momento en que yo lo haga. Si yo estoy en la etapa aguda y genero mucho calor, ya saben que eso está absolutamente contraindicado y lógicamente voy a tener un resultado desastroso porque voy a precipitar mayor cantidad de problemas. Ruptura nuevamente de microhemorragia, etc. Todo lo que hablamos acerca de la acción del calor. Por lo tanto, los efectos benéficos están de acuerdo a la cantidad de calor que yo quiera generar y a otros fenómenos, en el caso del ultrasonido, no térmico, como son los ultrasonidos pulsados, que tienen un efecto muy parecido a los efectos atérmicos o biológicos de las ondas electromagnéticas. Cuando yo paso ultrasonido tengo efectos mecánicos y uno de ellos es la cavitación. Nosotros sabemos que cuando pasamos por un tejido, estos tejidos tienen gases disueltos. Y por lo tanto, esos gases disueltos se comportan agitándose en el lugar donde pasa la radiación ultrasónica en forma de micro burbujas. Es como un micro streaming de burbujas que pasa, ¿no es cierto?, cuando yo voy pasando ultrasonido, ya sea en forma pulsada o sea en forma continua. Este microflujo que se produce al pasar ultrasonido son verdaderas, por eso se llama burbujas, son como verdaderas burbujas que van apareciendo a la medida que pasa el campo de ultrasonido. Y eso puede producir dos fenómenos. Aumento de la temperatura alrededor, ¿no es cierto? Y en la densidad, esta forma de producirse se llama cavitación, este fenómeno. El fenómeno de la aparición de estas burbujas o la aparición de la compresión y de espacios donde se generan verdaderos cavidades, por eso se llama cavitación, donde se produce este fenómeno, que puede generar, como digo, calor, pero también genera otros efectos, en el caso de ultrasonido pulsado, efectos atérmicos. Interesante factor. Esto también puede alterar la permeabilidad celular, en el sentido positivo de un fenómeno que es positivo. Yo generé alrededor de este microflujo microtermia, pero también aumento la permeabilidad celular. Cuando este fenómeno es demasiado intenso, yo puedo tener entonces un fenómeno de cavitación que se llama inestable. Esa cavitación inestable muchas veces produce estallido celular.
o mucha produce como expansión gaseosa cuando las zonas de cavitación son un poco mayores. Cuando ustedes, por ejemplo, vamos al fenómeno de cavitación para entenderlo un poco mejor, cuando ustedes, por ejemplo, pasan y se hacen sonar las articulaciones, presionando las articulaciones o cerrando la mano, por ejemplo, ¿no es cierto? Y hacen sonar, de repente subimos estos clics, estas cosas, es por el efecto que se realiza al empujar con alta velocidad el líquido sinovial. Y al ser empujado, esto produce micro burbujas o burbujas importantes que terminan en estallido. La repetición de este fenómeno puede producir, por estos estallidos y de esta forma, puede ir produciendo micro daños en las articulaciones. Así que no es recomendable a cada rato estar haciendo sonar los nudillos como una forma, porque estamos frente a una cavitación inestable. En la vida normal, como ejemplo, cavitaciones podemos tener muchas veces en algunas cosas, cuando se hacen las mermeladas, ¿no es cierto? Esa agitación por el calor puede producir en los gases, generalmente puede ser legumbres o mermelada, por ejemplo, ¿cierto? Se sienten explosiones, ¡pam! Esas son zonas de cavitación inestable que hacen que se produzca un momento de gran energía y se produce, incluso eso es peligroso cuando, por ejemplo, se calienta aceite con agua, que exploten las cavitaciones que se producen por los gases que se empiezan a disolver dentro de las moléculas de agua y de aceite. Está, ¿no es cierto? El microflujo, la cavitación estable que produce estas microcorrientes, hasta ahí vamos súper bien. Pero acá pueden producirse estas cavitaciones inestables, donde la explosión, si no es tan dañina, va produciendo otro efecto también que no es tan dañino, que es la liberación de radicales libres o mucha presión, como decía, con daño por acumulación y estrés repetitivo de los cartílagos articulares. Ya, hemos recorrido gran parte de los efectos. Aquí están los efectos térmicos y los efectos no térmicos. Vamos a ir a esto respecto a las temperaturas, tenerlo en cuenta, ¿no es cierto? Nuevamente, para que no se olviden las temperaturas críticas y cómo yo puedo generar calor. Y ahora, ¿cuáles son los efectos no térmicos? Yo puedo generar efectos no térmicos a través del ultrasonido pulsado. Esa es la idea. La idea nació después de aplicar que yo generara fenómenos no térmicos. Entonces, ¿cuáles serían los efectos no térmicos que puede tener el ultrasonido? En el caso del ultrasonido pulsátil, ¿ya? Incremento de la permeabilidad celular. Al igual que los campos electromagnéticos pulsados. Mejora entonces la situación a nivel celular. Es decir, salimos de la idea del calor que producía aumento de la circulación, todo lo que se deriva de la vasodilatación. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, que este tipo de radiaciones hechas en forma pulsada, este tipo de energía, incrementa la permeabilidad celular. Lo que es útil porque las células reparativas necesitan permeabilidad. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, el fibroblasto pueda proveer de las proteínas que corresponden a nuestras fibras, en el caso específico del ligamento, a los colágenos, ¿no es cierto?, a las proteínas, glicina, valina, que son importantes para la reparación proteica. Por lo tanto, necesito células que puedan funcionar bien, que tengan una mayor posibilidad de no estar influidas por la presión de los líquidos intersticiales y así permitir la recuperación de la célula. También necesito, por ejemplo, que el calcio haga un aporte importante dentro de la célula, por eso es importante que se permeabilice y así poder generar los fenómenos de salida de las proteínas, desde el núcleo
hacia el espacio extracelular y así formar ahí el tropocolágeno, en el caso específico de la regulación colagénica. Entonces, por eso mismo, entonces, altera los índices de difusión a través de la membrana celular, incrementa la permeabilidad vascular, importante, porque a medida que la permeabilidad del vaso sea más sensible al paso de sustancias reparativas y de los mismos factores de crecimiento, yo podré regular rápidamente otros tejidos. Uno empieza por los vasos y aportan el oxígeno hacia las zonas que interesan. Acuérdense que son todos oxígeno dependientes, fibroblastos. Todas las células que son reparativas necesitan entonces el aporte sanguíneo. Ya dijimos, ¿no es cierto?, que esto hace también que los factores de crecimiento, citoquinas, intervengan. Sabemos la importancia que tiene ello. Sin el factor derivado del crecimiento de los macrófagos no habría entonces función de proliferación. Importante entonces para ver la secuencia reparativa. Los fibroblastos, lógicamente lo que estamos hablando, la fagocitosis que tiene que ver con la limpieza, ¿cierto?, de los tejidos, llevar todas las sustancias que son detritos biológicos producidos por las lesiones, tejido de granulación sano, las heridas, ¿no es cierto?, el estrato granuloso, para así aportar la cicatrización de la piel, por ejemplo. La producción, entonces, como hablábamos anteriormente, de la síntesis proteica, el colágeno, reduce entonces los líquidos, mayor permeabilidad celular, los edemas. Incrementa la difusión de iones positivos, importantes algunos para las cicatrizaciones, los oligoelementos, zinc, magnesio, para la reparación tisular. Y esto estimula la regeneración celular, en el caso específico de la actividad muscular, de las células estrelladas. Importante entonces entender que el papel de la célula estrellada tiene que ver con la regeneración muscular. Reparación y regeneración muscular. Bueno, y esto va efectivamente desde el punto de vista funcional a aumentar el tejido conectivo fuerte y resistente a la deformación. Entonces, los efectos no térmicos mezclados con algunos efectos térmicos son importantísimos para mejorar la fisiología de los tejidos. Ahora, es importante también decir cómo llegamos a esta historia de los ultrasonidos pulsados. Y se definió también, al igual que en el capítulo que vimos de las ondas cortas pulsátiles, que debía existir un duty cycle, o sea, un porcentaje de radiación efectiva y de radiación de energía sónica efectiva. Entonces se habla de porcentajes, en este caso también, como hablábamos antes, ¿no es cierto? El cálculo, el duty cycle aquí igual. Entonces yo tengo ultrasonido que va a pasar a través de los tejidos, pero va a haber un momento en que no voy a pasar, en el caso del pulso, que tengo un silencio de sonido. Entonces, ese se llama intervalo. Veamos más adelante, creo que está en la diapo. Aquí está. Sonido, intervalo. Sonido, intervalo. Y por lo tanto, genero eso, ¿no es cierto?, de la altura de la intensidad. Pero aquí la distribución es en el tiempo. Igual, el tiempo, estamos hablando de 1000 milisegundos, cuando hablamos de eso. Bueno, aquí tengo 2 milisegundos de sonido y 8 milisegundos. Aquí estoy hablando del duty cycle del 20%.
¿Qué significa el 20%? 20% efectivamente dentro de los 1000 milisegundos es lo que tengo de sonido. Entonces, 20% de lo que corresponde a serían 200 milisegundos. ¿Ya? 200 milisegundos. Y el resto es el intervalo. Pero ¿por qué llegué a 2 milisegundos? Si el 20% son 200 milisegundos ocupados en energía, ahora yo lo voy a distribuir en forma de frecuencia. Y vamos a hablar, por ejemplo, específico de este ultrasonido, va a tener 100 Hz de pulsos. 100 Hz. Quiere decir que cada pulso va a valer 2 milisegundos. 2 multiplicado por 100 son 200 milisegundos de energía. Y el resto, los 800 milisegundos dividido por 100, porque la frecuencia es de 100 Hz, la frecuencia pulsada, son 800 dividido por 100, 8 milisegundos cada intervalo. Este sería el ciclo entonces completo pulsátil del ultrasonido de 100 Hz. Entonces tengo 2 milisegundos de cada ciclo de esos 100. Entonces, resumiendo de forma sencilla, esto es el sonido. Si yo tengo sonido, lo junto a un lado, tengo 200 milisegundos solamente de energía. Y 800 milisegundos de esos 1000, ¿no es cierto? Que es el tiempo de unidad que habíamos fijado, 1000, tendría 200 más 800 milisegundos de intervalo. Como la frecuencia para la máquina, en general la que nosotros tenemos en nuestro laboratorio, es de 100 Hz, distribución del pulso, 200 milisegundos de sonido dividido por 100 Hz me da en cada unidad 2 milisegundos de sonido. Cada pedacito del pulso es de 2 milisegundos. Y el intervalo, ¿no es cierto?, son 8, porque eran 800 milisegundos de intervalo. Entonces tengo este pulso 2, 8, 2 y 8, 2, 8, y se repite 100 veces. Acá está mostrando el 50%. También el 50%, ¿no es cierto?, saco yo lo mismo para los 100 Hz. ¿Cuál es el 50%? 500 milisegundos. Dividido por 100, 5 milisegundos. Cada intervalo. Aquí está explicado mucho mejor todavía, porque gráficamente, ¿se fijan? Pum, acá, ahí está pasando el ultrasonido 1 MHz pasando de forma continua. Entonces ahora yo lo voy a distribuir, y aquí lo estoy distribuyendo. Un 20%, 2 milisegundos, 8 milisegundos, que habíamos visto anteriormente, para 100 Hz. Aquí hay una tabla de cálculos. Hay una de las máquinas que hay en nuestro laboratorio, tienen también otras frecuencias, 48 y 16. Pero el que tenemos corrientemente, y esa misma máquina también tiene este de 100 Hz. Y así se van sacando los duty cycle, 20%, 10% y 5%. También, al igual que en el caso de las ondas corta pulsátil, notoriamente el 20% nos sirve para efecto un poco más intenso, y podríamos decir que el 20% generalmente aquí se utiliza este duty cycle para fenómenos reparativos. Cuando yo tengo casos donde hay inflamación, un poquito dentro de los campos más agudos, en la etapa inicial de la reparación, y en los casos donde yo quiera menor energía, lógicamente que aplicaré duty cycle de 10 o el 5%. Aquí tengo mucha menos energía porque evidentemente el pulso es más chiquitito, ¿ya? Entonces el 20% lo voy a usar generalmente para reparación tisular.
es lo que se usa frecuentemente en lo que están dados los estudios, para la máquina que tiene 100 Hz. Esta otra máquina que tiene varios, tengo más posibilidades todavía. 16 Hz. Y me va a dar esa forma de distribuir. 13%, 19%. Fíjense ustedes que históricamente la aplicación de 16 Hz de ultrasonido permitió a los científicos descubrir que a través de esa radiación pulsátil se producía la liberación de calcio para poder activar al ARN mensajero y así poder sacar las proteínas, o sea, los aminoácidos fuera de la célula hacia el espacio extracelular en forma de tropocolágeno y formar entonces finalmente la malla de colágeno en la etapa remodelativa. Históricamente, entonces, 16 Hz marca un hito. También el ultrasonido, y al igual que cualquier situación de mecánica, produce una mecanotransducción. Y que en el caso específico de la aplicación sobre sustancias muy viscosas o geles, tiene un efecto llamado tixotrópico. Entonces, los geles, por ejemplo, al efecto de la vibración, por efecto de la vibración, estamos hablando de vibraciones mecánicas, yo hago fluidificar ese gel. Esa es la razón por qué muchas vibraciones o agitación sobre un gel momentáneamente lo transforma en más líquido. Es decir, al parecer, ¿no es cierto?, esta consistencia gélica se transforma en una consistencia sol, en que el componente líquido prima momentáneamente sobre la propiedad gélica. Entonces, al agitar los geles, estos se convierten en fluidos. Y luego, llevado a la quietud, nuevamente esto se vuelve otra vez a su forma original, que era el gel. Entonces, las materias viscosas aplicadas en forma por vibración se conoce como tixotropía o tixotrópico. Interesante porque muchas veces esta agitación puede ser a través de una plataforma vibratoria, yo actuar a lo mejor sobre algunos tejidos que están un poco rígidos, producto de la inmovilización o producto de la falta de circulación, etc. Entonces puedo mejorar un poco la condición viscosa. Entonces, hay muchos caminos que pueden estimular la recuperación funcional desde el punto de vista estructural de muchos pacientes, muchos cuadros. Y recordarse que la tixotropía es una de las condiciones que también el ultrasonido puede entregar en algunos pacientes y la vibración mecánica también. Eso también justifica las terapias respiratorias que se basan en fluidificar las secreciones y ese material viscoso que puede ser las secreciones, ¿no es cierto? En un momento determinado puedo hacerlas avanzar un poco para la secreción y poder eliminarla. Entonces, veamos la dosificación. En la última parte está. Vamos a tener que hacer otra microclase para hablar de otras características importantes que se refieren a algunas cosas que son de la técnica de aplicación. Pero aquí vamos a entregar algo sobre la dosificación. Para ultrasonido continuo, yo tengo que aplicar, se entiende, una intensidad baja, que sería 0.3 watts por centímetro cuadrado. 0.3 hacia arriba hasta 1.2 es una intensidad media. Y finalmente, la intensidad alta
se logra entre 1.2 a 3 watts centímetro cuadrado, que sería la unidad de potencia o de intensidad medida para la aplicación del ultrasonido. Notoriamente que esto se reduce con la aplicación del ultrasonido pulsado. Notoriamente eso disminuye y lógicamente que esos valores más bajos se consideran como fuentes de dosis atérmicas. Ahí está, ¿no es cierto? Para los casos agudos, yo no debo pasarme de 0,3 watts por centímetro cuadrado. En los subagudos 0.2 a 0.5 y en los crónicos 0.5 a 1. O sea, a mayor cronicidad puedo utilizar estos otros requerimientos de watts por centímetro cuadrado, que sería la unidad de intensidad de potencia, así como lo era el watt en el caso de las ondas cortas. Aquí es el watt por centímetro cuadrado. Aquí se ve que a medida que es crónico, yo puedo aumentar la cantidad de intensidad del ultrasonido. Existen otros dispositivos más modernos que incluso modulan la amplitud. O sea, empiezo a emitir la intensidad y luego cada 6 segundos bajo la intensidad a un mínimo, después la levanto otra vez. Eso juega en mérito de no recalentar y no crear puntos calientes si yo dejo el ultrasonido, por ejemplo, estático. Siempre el ultrasonido se tiene que mover por efecto del VNR, ¿no es cierto?, de la zona, y también para no producir calentamiento en los tejidos. Nosotros, todos los ultrasonidos que tenemos acá en nuestro laboratorio se tienen que mover. No es una aplicación estática. Si tuviésemos ultrasonido de baja intensidad, como son los que se están usando modernamente, yo podría tener esta técnica, por ejemplo, que permite modificar la aplicación de la intensidad y así no producir puntos calientes o puntos estacionarios, como el efecto del VNR, por ejemplo, en ultrasonido. También puedo modular el duty. El ultrasonido me puede dar la opción de entregarme un rato en un 20, otro rato en un 10, otro rato en un 5 o en un 50. Va a depender de la máquina y del objetivo que yo persiga. También el ultrasonido se puede combinar con efecto eléctrico, con corriente. Entonces el transductor puede también ejercer las funciones de cátodo muchas veces. O sea, solo tiene que ser una máquina habilitada para ese efecto. Aquí están las contraindicaciones. Son muy similares. Hay que tener cuidado a las ondas cortas y a los de calor, ¿no es cierto? Errores en la técnica de aplicación, ya dijimos, no crear puntos calientes, hay que mover el transductor para no estar en la zona de Fresnel. Y también que no debo tener implantes plásticos. El plástico absorbe la cantidad de calor. Entonces yo puedo desnaturalizar una endoprótesis plástica, por ejemplo, en una mano. Y si yo lo someto a irradiación de ultrasonido con intensidad un poco alta. Lógicamente sobre implantes electrónicos. Y todas las que generalmente tienen que ver con las aplicaciones y las contraindicaciones que corresponden al calor. Aquí hay una cosa que seguramente vamos a hacerla en una cápsula para eso. Hablar del ultrasonido terapéutico hoy día usado modernamente, que es el LIPUS, de baja intensidad. No me permite levantar más intensidades, por lo tanto trabajo con duty cycles muy pequeños, que permite así actuar en los periodos agudos
y estimulación netamente celular, más que calórica. Ahí está el convencional, el lipus, y otra modalidad más nueva también es el MIST, que es otro tipo de ultrasonido moderno. Crecimiento del hueso, hoy día se está usando ultrasonido para la cicatrización ósea, para este tipo de pseudoartrosis también, o retardo de consolidación. Y así produce entonces un beneficio para muchos pacientes. La ventaja para los efectos térmicos notoriamente se la lleva la onda corta, la microonda, la onda corta, ya sea por el método capacitivo, el método inductivo y la radiación para las microondas. Ese es el ondas decimétricas. Lógicamente generan mucho calor. Respecto al ultrasonido, que solamente la profundidad y la resistencia le dan la calidad de los tejidos y la impedancia acústica, en el caso específico de la radiación del sonido. Bueno, eso creo que es todo lo que podíamos decir. Nos vemos en otro momento.